Buenas tardes, bienvenidos a la novena sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de la UNAM para este semestre de primavera 2019-2. El día de hoy tenemos a Miriam Ramírez García, quien nos hablará sobre, al cambiar el tiempo podrías atascarte en el origen. Ella estudió aquí la licenciatura y la maestría en matemáticas bajo la dirección de Laura Ortiz, con quien trabajó en el área de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y actualmente es estudiante de doctorado en el área de probabilidad y procesos estocásticos bajo la dirección de Jerónimo Uribe Bravo. Gracias. Bueno, voy a hablarles sobre mi trabajo, mi proyecto doctoral. En realidad creo que cambié el título de nuevo como estaba anunciado. La idea es que es como un juego de palabras porque la plática va a ser como ir y venir en el tiempo para que sea un panorama histórico sobre el problema, pero también pues lo que trabajo son ecuaciones de cambio de tiempo. Y con las ecuaciones de cambio de tiempo voy a construir un proceso que pasa un tiempo positivo en el estado cero, entonces de ahí viene todo esto. Por eso era al viajar en el tiempo, pero después me equivoqué cuando lo envié y quedó a cambiar el tiempo. Bueno, voy a partir del hecho de que la mayoría de aquí, de los presentes, no ha llevado como cursos muy avanzados de probabilidad, entonces intentaré que todo sea autocontenido. Y voy a empezar. Las definiciones no van a ser formales, pero quiero que den la idea de lo que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a empezar es definiendo procesos de Markov. O sea, muchas veces nos vamos a interesar en aquellos fenómenos en donde el estado, el futuro no depende de toda la historia, sino del estado actual. O sea, es como un jugador de apuestas que no le va a importar lo que ha pasado en los días anteriores donde apostó, si ha tenido ganancias o pérdidas, solo le va a importar la fortuna de ahora para decidir si apuesta o no. O sea, si ahorita tiene mucho dinero, va a seguir apostando independientemente de si ayer perdió la mitad de lo que tenía o no. Entonces los procesos de Markov son justamente esos. Los procesos donde no importa la historia, sino el estado actual. Y eso lo escribimos en esperanzas. Las esperanzas las podemos ver como entre medio de nuestro proceso. En un tiempo t más s, si conocemos a nuestra historia, la vamos a denotar como f de t. O sea, hasta, digamos que ahorita es el tiempo t, y un poco después del tiempo t, lo único que nos va a interesar es lo que está pasando en este momento. O sea, me puedo olvidar de lo que pasó ayer y antier. Y un ejemplo en tiempo discreto puede ser un modelo de epidemiología donde nada más tengo dos estados. ¿Soy un individuo sano o soy un individuo enfermo? Y entonces puedo estar sano y enfermarme con cierta probabilidad, o puedo estar enfermo y volverme sano con otra probabilidad, o puedo estar sano y mantenerme sano. O sea, si el tiempo lo veo discreto como días, hoy puedo estar sano y mañana puedo seguir sano, o puedo estar enfermo y mañana seguir enfermo. Entonces, digamos que si en t más s días
quiero pasar del estado sano a enfermo, digamos en 3 días, las formas de pasar de sano a enfermo en 3 días es: hoy estoy sano, después me enfermo y el siguiente día me mantengo enfermo. Otra forma sería: hoy me enfermo y 2 días me mantengo enfermo. O 2 días me mantengo sano y al tercero me enfermo. Entonces, esto sería como sumar justo sobre todos esos estados, de que en T días pase de sano a otro estado y en ese día pase de ese otro estado a enfermo. Y el X puede ser sano o enfermo. Entonces esto se le conoce como la propiedad de semigrupo. O sea, pasar en tiempo t más s es lo mismo que pasar en tiempo t a todos los posibles estados, bueno, de los que de ahí puedo pasar al otro estado. Eso es a tiempo discreto. A tiempo continuo, P ya no es tan sencillo, porque como que pasar en un tiempo fijo de un estado a otro siempre va a tener probabilidad 0. O sea, si mi espacio es continuo, mi espacio de estados es continuo y mi espacio de tiempo también es continuo, con probabilidad 0 pasa eso. Pero entonces voy a definir este semigrupo para todas las funciones bonitas, donde si quieren piensen bonitas como continuas y acotadas, como la esperanza de que en un tiempo t, si empiezo en x, ¿cuánto va a valer mi variable fx en t? Entonces esto es como, empiezo en x y en promedio al tiempo t, ¿cuánto vale mi variable? Definido así, P tiene la propiedad de semigrupo. Y de análisis funcional sabemos que a los operadores, bueno, a los operadores con la propiedad de semigrupo les podemos definir el generador infinitesimal, y ese lo vamos a definir como la derivada de eso. Bueno, la forma más fácil de definirla es eso. Hay varias. De F menos F. O sea, en realidad lo que nos está diciendo es como infinitesimalmente, esto es el generador. Entonces, algo que nos dice es cómo nos movemos infinitesimalmente. Eso lo podemos ver por Taylor, porque Taylor nos dice pt f en un x, esto es aproximadamente, o sea, más el error, ignorando el error, eso va a ser nuestra f evaluada en el punto inicial más nuestro semigrupo en x, o sea, más la primera derivada, y
Ajá, en D. O sea, porque este menos 0 y el estado inicial en 0 es X. Entonces, bueno, regresamos a los procesos de Markov. O sea, eso se define para todos, pero regresamos a otro ejemplo. Teníamos este ejemplo discreto, pero a veces no nos interesan solo los ejemplos discretos, sino que nos interesan los continuos. El ejemplo clásico va a ser el movimiento browniano. O sea, aquí mi tiempo era discreto, estaba en días. Allá va a ser t en 0 infinito. Y mi espacio de estados van a ser los reales. El movimiento browniano lo puedo pensar como el límite de caminatas aleatorias. O sea, si pienso en una caminata aleatoria como tengo una moneda justa, si quieren, y la voy lanzando, y entonces me voy fijando, si me cae águila me muevo a la derecha, si me cae sol me muevo a la izquierda, y siempre voy haciendo eso, voy a tener algo de esta forma. Digamos, empiezo en 0, o sea, estoy en el origen y ahí veo dónde me empiezo a mover. Me cayó águila, digamos que este es mi derecha y mi izquierda. Me cayó sol, me cayó águila, sol, águila, águila, y así me puedo ir. En el límite, si hago los pasos cada vez más chicos, voy a obtener algo de esta forma. Donde va a satisfacer las trayectorias, esas van a satisfacer que son continuas. Los incrementos, o sea, B de t más S menos B de t, todos estos son independientes e idénticamente distribuidos. Y de hecho sé cómo se distribuyen con distribución normal, digamos 0, y el tamaño del incremento que este es. Y la otra propiedad que se le pide al browniano es que empiece en 0. Entonces, ese es un movimiento browniano y va a ser el ejemplo clásico de procesos de Markov con trayectorias continuas. Hay algo importante que tenemos que notar aquí, que es, empiezo en 0, o sea, cada que estoy en un 0, regreso inmediatamente a 0, pero salgo inmediatamente de 0. O sea, eso se le llama ser regular e instantáneo. O sea, esto es como, pues sí, se ve a gran escala, pero entre este 0, alrededor de este 0 hay una infinidad de ceros. Cero es regular, y eso dice que regresa una cantidad infinita de veces a 0 en instantáneo.
que eso dice que luego salgo, o sea, no paso intervalos de tiempo positivo en cero. Y la otra es que la medida de Lebesgue de los ceros del browniano es cero. Ahora, esto lo voy a dejar para más adelante. Y el siguiente ejemplo es otra aplicación que tienen las difusiones, que a las difusiones, por una difusión, voy a entender un proceso de marco con trayectorias continuas. Se ocupan también para modelar poblaciones, pero si estamos usándola para modelar una población, X es una difusión que modela el tamaño de una población, pues claramente X no puede ser negativa porque no podemos pensar en tamaños negativos. Entonces, podríamos considerar estudiar todas las difusiones que toman valores en cero infinito. Y eso es lo que hizo Feller. Feller fue... O sea, tiene muchísimas aportaciones en probabilidad, pero así su artículo más citado, bueno, después de sus libros, porque sus libros tienen así como 2000 citas cada uno, pero su artículo más citado habla justo sobre la clasificación de las difusiones que toman valores no negativos. Lo que él descubre es que en realidad a todas las difusiones que se comportan como el browniano, que sería el caso más simple, o sea, lo que él se fija es en todas las difusiones que antes de tocar el cero son un browniano. En el momento en que tocan el cero, no importa ya qué son. Entonces, son de este tipo. En el momento en que tocan el cero, pues se van a comportar igual de alguna forma, y él lo que estudia es de qué forma se van a comportar. Entonces, lo que hace es fijarse que todas estas difusiones están caracterizadas por su generador infinitesimal y descubre que el generador de cualquier difusión en cero infinito es justamente el mismo generador que el del browniano, que es un medio de laplaciano, y basta entonces considerar la condición en la frontera. O sea, un generador de análisis funcional, recordamos que está determinado por cómo actúa en las funciones, pero también por el dominio, o sea, por qué funciones satisfacen que ese límite existe. Entonces, lo que él descubre es que el dominio de nuestro generador son todas aquellas funciones continuas con soporte compacto, tales que existen constantes C1, C2, C3, constantes no negativas que suman 1
para las cuales el C1, la función evaluada en 0, más C3, la segunda derivada evaluada en 0, es igual a C2, la primera derivada evaluada en 0. Lo sorprendente de esto es que aparezca la segunda derivada, porque si pensamos, por ejemplo, que C3 y C2 son 0, entonces tenemos algo del tipo la primera derivada igual a 0. No, la función solita evaluada en 0 es igual a 0, que eso corresponde a la condición de Dirichlet. O sea, Dirichlet nos pide condiciones para la función. Y luego Neumann nos da condiciones para la derivada de la función en la frontera. Y Robin nos da condiciones para combinaciones lineales de ellas. Digamos, A y B. Y estas eran todas las condiciones de frontera que se conocían hasta antes de Feller. Él lo que introduce es la segunda derivada. Y la aparición de esa segunda derivada es, bueno, lo que alguien que así era súper fan de Feller describe como la aportación más grande de Feller. O sea, entre todo lo que hizo, alguien se atreve a describirlo como la aportación más grande de Feller, porque esa nueva condición, f y' de 0, digamos, esa es C3. Ajá. Cuando dejamos que C1 sea igual a 0 y C3 por C2 sea positivo, en 0, perdón, aquí era un medio. Esto es en realidad un medio. Es lo que se le conoce como la condición pegajosa, frontera pegajosa. Porque lo que hace es que el proceso asociado a esta condición pasa tiempo positivo, o sea, en tiempo positivo la medida de los ceros del proceso que satisface esta condición es positiva, pero sigue teniendo esas propiedades de que es instantáneo y recurrente. O sea, lo podemos pensar como un Cantor gordo, que pues es ¿qué? Esto de denso en ninguna parte, o eso. Pero de todas formas tiene medida positiva. Y el ejemplo más fácil es, ejemplo más sencillo, es el movimiento browniano pegajoso. Entonces Feller hace esa clasificación, pero en realidad no construye al movimiento browniano pegajoso, solo llega hasta ahí. Dice, todos los procesos deberían satisfacer estas condiciones, entonces hay algún proceso que satisface ese, pero no lo construye. Después llega Ito igual fue así como una eminencia. Llega a Princeton, donde estaba Feller, o sea, llega como tipo postdoc, así súper joven, y empieza a platicar con el alumno de doctorado de Feller en ese momento, que era McKean.
Y entonces McKean le cuenta a Feller el trabajo de Ito, pero Ito en sus memorias cuenta que él cree que Feller no entendió su trabajo, o sea, como que no lo apreció cuando McKean se lo está contando, pero Ito le cuenta a Feller solamente una parte de su trabajo, que habla sobre tiempos locales. Y entonces Feller luego se emociona y le dice, lo podemos aplicar a esto para construir a todos los procesos. Entonces la idea, Feller le da la idea a Ito y McKean de cómo construir todos los procesos usando los tiempos locales. Entonces, de la construcción de todos los brownianos en cero infinito. Y esa idea es lo que después desarrollan en un artículo y posteriormente en un libro. Y es así la mejor clasificación que hay. Eso y la base que se ocupa para casi todas las clasificaciones que después se quieren hacer de procesos restringidos a un intervalo. O sea, ya no solo difusiones. Después, Ito, o sea, esto lo hace Ito de joven. Pero la mayor aportación de Ito no fue esa. La mayor aportación de Ito fue crear la integral estocástica. Y todo el desarrollo que hizo sobre ella. Y una forma de motivar la integral estocástica es acordándonos que el teorema del límite central nos dice que si sumamos variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, entonces Sn y con media mu y varianza sigma cuadrada, entonces esta cosa es raíz de n sigma va a converger a una normal 0,1. Esta normal 0,1 pues está relacionada con nuestro browniano. El browniano en tiempo 1 tiene distribución normal 0,1. Entonces en realidad cuando, o sea, tenemos una ecuación diferencial ordinaria, digamos xt igual a b veces x dt. O sea, estas son nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias. Si les agregamos un ruido, sigma x, nuestro ruido aleatorio lo ponemos como un browniano porque en realidad es la suma de todas esas contribuciones pequeñitas aleatorias que teníamos. O sea, estas eran, si quieren, como volados, van a converger a un browniano. Entonces, ahora lo que queremos hacer es resolver este tipo de ecuaciones. Pero para eso le tenemos que dar sentido a qué significa esto. O sea, porque esto ya no es una integral en el sentido de Riemann o de Lebesgue. Entonces, la integral, o sea, esto si lo pasamos a la ecuación integral va a ser x de t igual a la integral, bueno, al estado inicial más la integral respecto a la medida de Lebesgue más la integral respecto al browniano.
Entonces, en realidad estamos como integrando respecto a una función, y la forma que sabemos de integrar respecto a una función es para funciones de variación acotada. Decimos que una función es de variación acotada si, digamos, en el intervalo 0t tenemos nuestra función, partimos e integramos, o sea, en los incrementos, pero otra función es lo que queremos. Pues una integral de 0t de h respecto a una función con f de variación acotada. Esto significa que la suma de los f de ti menos f de ti menos 1 con los ti's en la partición. Esto es finito cuando mi partición la hago de tamaño 0, o sea, el tamaño de la partición tiende a 0. Y esto va a ser la suma del h en el extremo izquierdo, y esto es por el tamaño del brinco es f de menos 1. Así es como la defino para variación acotada. El problema es que el browniano es justo una de esas funciones patológicas que son continuas en todas partes pero derivables en ninguna. Entonces su variación es infinita en cualquier intervalo 0t. Por lo tanto, no puedo definir la integral respecto a él de esa forma. Lo que hizo Ito es darse cuenta de que no lo puedo hacer en el sentido de Riemann, como, o sea, el límite que conocemos, pero lo puedo hacer considerando el límite en probabilidad. Entonces define la integral de una función h respecto al browniano como el límite en probabilidad de este tipo de sumas h en, digamos, ti menos 1 de el browniano en ti menos en ti, y sumando en todas las particiones de mi intervalo t y haciendo tender el tamaño de la partición a 0. Y lo hace no para cualquier función continua h, sino para aquellas funciones que no ven el futuro, o sea, son las que se conocen como predecibles. Entonces, Ito define así la integral y describe a los procesos, a las difusiones de esta forma, como soluciones a ecuaciones de este tipo. Y las difusiones son soluciones, pero resulta que no todas se pueden describir como soluciones a esto. Y justo el browniano pegajoso vuelve a ser un ejemplo. O sea, para hacer solución, igual en el mundo determinista, podríamos tener diferentes tipos de soluciones, soluciones fuertes y soluciones débiles. En débiles era como para funciones prueba que cumplieran la ecuación integral. Aquí las soluciones fuertes
significa que las podemos ver como una función de nuestro browniano. O sea, decimos que X es solución fuerte si X lo podemos ver como una función de nuestro browniano y va a ser débil si existe un browniano para el cual se satisfaga esto. O sea, nuestro browniano no está fijo. Si existe un browniano se satisface. O sea, la diferencia es que en fuertes el browniano ya está fijo y entonces la solución solamente tiene la información que ya tenía ese browniano. En débiles la solución puede tener información extra, puede que el browniano no nos alcance para tener todo lo aleatorio que ya había aquí. Y el ejemplo con el que trabajo es al que le corresponde esta ecuación diferencial. X de t igual al punto inicial más, si lo pienso en diferencial, es la indicadora, bueno, sí lo voy a pensar ya como ecuación integral, la integral de 0 a t de la indicadora de que mi proceso sea positivo respecto al browniano más la integral de que mi proceso sea 0. La teoría para resolver este tipo de ecuaciones se basa un poco en la teoría de ecuaciones ordinarias, y en ecuaciones ordinarias necesito que mis coeficientes sean Lipschitz. Entonces aquí mis coeficientes ni siquiera son continuos y por lo tanto no puedo asegurar existencia ni unicidad de ningún tipo. Resulta que esta ecuación sí tiene existencia débil, la solución débil a esta ecuación satisface las condiciones de frontera que dijo Feder, entonces se le llama el browniano pegajoso. Pero la solución no es adaptada. O sea, hay algo aleatorio extra en la solución. Ese resultado lo han probado, o sea, fue conjeturado por Skorohod y lo probaron 2 personas por separado en el 97, otros 2 artículos de varias personas igual por separado en el 2014, o sea, todavía es un artículo, o sea, un problema que pues sigue, o sea, lo siguen estudiando. Entonces, lo que hago en mi proyecto es no considerar a este tipo de ecuaciones, sino considerar otras ecuaciones que se llaman ecuaciones de cambio de tiempo, donde ahora en vez de considerar la integral respecto, como lo tenía aquí, respecto a un browniano, voy a considerar un browniano al que le cambio el reloj. O sea, lo que estoy diciendo es ya no lo recorras a velocidad t, recórrelo a otra velocidad. Este sigma lo estoy considerando siempre no negativo, entonces
sí lo voy, o sea, no me puedo regresar en el tiempo, pero voy a veces tal vez más lento, a veces tal vez más rápido, dependiendo del estado en el que esté. Entonces el análogo a este va a ser considerar xt igual a x más un browniano, en vez de que el sigma sea el coeficiente de la integral respecto al browniano, va a ser el cambio de tiempo. O sea, ¿y por qué estudiamos estas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones en general y no estas, por razones meramente históricas. Quien creó estas fue Dublin, que era un matemático alemán-francés que murió en la Segunda Guerra Mundial, y es de esas historias trágicas donde muere muy joven y su trabajo solo queda en un manuscrito que está guardado en la Academia Francesa de Ciencias, y es de esos manuscritos que dicen, si no lo reclama el autor, se va a abrir hasta dentro de 100 años. Y entonces él muere pues en batalla porque era soldado aparte. ¿Y qué pasa? Su manuscrito queda cerrado por 60 años hasta que alguien que ya conocía su trabajo, o sea, porque muere a los 23 años, entonces solamente conocían su trabajo como doctoral, pero alguien que ya lo admiraba empieza a ver qué había pasado con todos sus manuscritos de la época, se entera de que había uno resguardado ahí, va, lo abre y encuentra esta ecuación. Esta la desarrolla Ito igual por los 40 y algo, o sea, no está muy lejos, pero pues para cuando la abren esta en el 2000, esa ya lleva 60 años de ventaja, ya se desarrolló toda una teoría para esa, y entonces a estas nadie les hace caso. Las comparan y dicen, ay, pues son lo mismo, o sea, en realidad puedes pensar, hay un teorema que nos dice o sea, este tipo de ecuaciones, si le calculas algo, o sea, hay algo que se calcula, si cumple cierta condición, entonces en realidad es un browniano cambiado de tiempo. Entonces te dice, pues, y el cambio de tiempo está dado justamente por esto. Entonces te dicen, pues son lo mismo. Lo que pasa aquí es que probamos que tiene una única solución, y dicha solución es adaptada a la filtración del browniano. O sea, nos basta con la información del browniano y no tenemos nada extra para esa solución. Eso prueba que estas ecuaciones no son lo mismo. O sea, aquí necesitabas algo extra para poder solucionarla, aquí no lo necesitas. Entonces proponen este tipo de ecuaciones como una alternativa en ciertos casos a esas ecuaciones. O sea, volvemos a ver estas. Gracias. ¿Alguna preguntas para la expositora? Nos ponía de la esperanza que se define de la cadena mator. Estamos hablando de no importa la historia, si eres cuál es una especie o tal cual es una pérdida de memoria, ¿no? O no. Es como que Si tienes pérdida de memoria, entonces sí tienes esa propiedad, pero esta propiedad es más general. O sea, en esta estás perdiendo toda la historia antes del estado actual. Aquí, o sea, en pérdida de memoria como en la exponencial, también no te importa el estado actual. O sea,
Sí, piensa. Oye, perdón, ¿quieres hacer otras tres? Perdón. Lo idénticamente distribuido es que es como que es porque son idénticas, o sea, el movimiento. Eso no entiende qué es idéntico. Idénticamente distribuido es, o sea, todas tus variables tienen la misma distribución, o sea, cuando lanzas volados con la misma moneda, como estás ocupando en toda la misma moneda, todos tienen la misma probabilidad de caer águila. Si ocuparas otra moneda con otra probabilidad, ya no va a ser idénticamente distribuido. Es que lo estaba pensando como que en su base de pendientes, una pendiente positiva y una negativa, pero nada más puedo trabajar con esa, ¿no? Como que con idénticas. No sé si estaban pensando lo mismo. Es que, la representación ahí en la caminata aleatoria, o sea, en realidad nada más te mueves al 1 o al -1, sí. Pero la pendiente la aparece porque te vas moviendo en el tiempo. Ya fue. En la parte de donde Feller hace su, ¿cómo se llama? Descripción, bueno, no, su clasificación. Mencionabas que también el movimiento browniano por default arranca en cero, ¿no? Ajá. Pero ahí me quedó duda porque decías que Feller se va a fijar una vez que toque el cero. Claro, pero ahí teniendo en cuenta que obviamente ya partió del cero, ¿no? O sea, parte del cero, el movimiento browniano no va, digamos, lo estamos considerando positivo. En algún momento ya toca el cero. ¿Qué es lo que considera Feller? O sea, la parte de acá o la parte ya que tocó el cero, lo que sigue. Como al ser difusiones, o sea, tienen la propiedad de que o sea, de hecho estas van a tener la propiedad de que cada que toques el cero vas a poder considerarlo como si empezara de nuevo, o sea, las que él dice. Pero sí, si quieres, piénsalo. Es que es muy difícil imaginarse tan solo las expulsiones del browniano, porque si empiezas en cero y luego tocas el cero, ¿cómo puede haber algo positivo arriba? O sea, inmediatamente tocaste el cero, al menos yo no me lo puedo imaginar. O sea, entre cualesquiera dos ceros hay otro cero. Entonces tú pensarías, pues es la constante cero, pero no, porque inmediatamente sales del cero. Entonces, si quieres, piensa que empezaste en un estado positivo, en cualquier estado positivo que hayas empezado, y te detienes la primera vez que tocas el cero. Hace rato definiste difusión, me parece como los procesos que dices que estudió Feller, ¿no? Difusión, proceso de Markov que tiene trayectorias continuas. Ajá, esa es de difusión. Y luego llamaste difusiones a las que satisfacen la ecuación de acá, ¿no? La de Ito. Ajá. ¿Son definiciones equivalentes? Feller estudia nada más difusiones que se comportan como el browniano en cero infinito. Las de Ito son más generales, o sea, le permites que, o sea, el browniano, todos sus incrementos van a ser de la misma, o sea, van a comportarse como normales en 0T, cuando tengas tamaño T, y en las difusiones ya en general le permites que el estado, o sea, que el estado en el que estás la afecte. O sea, es como cuando tenías en ecuaciones ordinarias homogéneas y no homogéneas, cuando dependía tu estado en el que estás, o sea, cómo te mueves del tiempo y del estado, no solamente del estado, eran las no homogéneas. Allá permitimos las no homogéneas, Feller solamente lo hace para las homogéneas, digamos. O sea, lo hace solo para el browniano en cero infinito. Esa ya es como la generalización. Y lo que dijiste de difusión como proceso de Markov y con trayectorias continuas, cualquiera de esas se puede escribir de una manera integral así, los browniano. ¿Sí? Y bueno, la última. Me parece que están estas ecuaciones de la... Hay una ecuación diferencial, ¿no?, para la densidad de probabilidad no sé exactamente de qué tipo de procesos que satisfacen una ecuación de difusión en el sentido de ecuaciones diferenciales.
esas no tienen nada que ver con esto, digamos, o sea, como algún teorema de toda difusión tiene, o si tiene densidad, su densidad satisface esta ecuación diferencial ordinaria o parcial. No, estoy ocupado. Sí, que no sé, o sea, el browniano, por ejemplo, te satisface la ecuación del calor. Ajá. Y si le pones coeficientes, entonces supongo que te satisface el análogo, o sea, no sé, pero supongo que poniéndole un coeficiente al laplaciano. Y más en general con estas. No se sabe. No sabe. Yo no sé. ¿Se sabe? Seguro sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y de las soluciones estas que son únicas en este sentido, o sea, luego puedes como que encontrar también, pues como una especie, bueno, en ese sentido como, pues no es una medida, pero es como esta cuestión como que depende del movimiento browniano, que sea invariante o sea, a través de las soluciones. Sí, hay como igual dos nociones de unicidad, bueno, más nociones, pero aquí podemos decir dos. Una, cualquiera, o sea, trayectorialmente si las comparas son la misma, o sea, son idénticas sus trayectorias. Esa sería como la unicidad fuerte, unicidad trayectorial. Y la otra es cualesquiera dos soluciones tienen la misma distribución, pero eso no significa que tienen trayectorias únicas, o sea, eso significa que la probabilidad de que estén en cierto conjunto son iguales, pero pueden ser muy distintas las trayectorias. Y esa es la unicidad de... Sí, una última pregunta. Y bueno, entiendo que aquí una de las ventajas que dices de las ecuaciones que estás estudiando es esto de que son adaptadas, las soluciones son procesos adaptados a la aplicación del browniano, ¿no? Bueno, ¿qué ventaja te da eso a la hora de hacer la teoría? Pues que no necesitas nada extra, o sea, conoces todo. En la otra hay algo que se te sale de control, o sea, de pronto la solución no sabes de dónde salió lo extra, y aquí sí conoces todo, entonces a partir de un proceso que ya tienes dado puedes construir otros sin tener que meterle nada nuevo. Eso no es básicamente como una tipo de variación de parámetros de ecuación diferencial. Porque con constantes, con términos de constantes, llegas a la homogénea y de pronto ya no lo haces homogéneo, lo haces en un caso particular. Y si te da la solución de dónde salió, o sea, tienes que dar primero la homogénea, ¿no? Para llegar a eso. No es como una parecido. Entiendo cómo lo aplicaría, pero No. podría pensar. Pregunto, en biología, que enseñan en las soluciones de vías. En biología hay en origen de la vida hay estudian unos compuestos de la síntesis probiótica del experimento de Miller, y en algún momento se identifican los compuestos para ver qué compuesto es el que obtiene después de hacer el experimento. Y hay yo creo que estoy pensando como que es una existencia débil, porque también estoy imaginando que el líquido es pegajoso, no sé, es una curiosa, ¿no? Pero hay algo que no tienes mucha información, y aparte tienes otras cosas que les llaman tag, que no te dicen, o sea, mucho de qué es lo que está en realidad pasando en este experimento. Entonces se me hizo muy interesante todo esto, porque lo estoy relacionando con esa parte de biología, y a lo mejor tiene algo que ver ahí. Voy a buscar eso. Bueno, que le agradecemos muchísimo a Miriam. Muchas gracias. Y les esperamos la próxima semana. Recuerden que el seminario de becarios es todos los miércoles.
La próxima sesión hablaremos sobre métodos variacionales en EDP para restauración digital de imágenes de la parte de Alan, Gerardo Reyes y Figueroa. Muchas gracias por venir. Ahí les invitamos a acá.